Hola, buen día. En esta bella oportunidad estamos ya con el programa Transformación y Cambio. Hicimos algunos ajustes y tuvimos que recomenzar, pero aquí estamos con el deseo de servirles y de hacer que las cosas funcionen. Me siento muy contento y agradecido de poder trasladarles esta información de primera. Estamos hablando acerca de la dopamina y de los deseos que esta nos lleva a ejecutar como resultado de ese subidón, se le llama, o de ese estímulo de actividad que nos produce a llevar a conseguir las cosas que hemos deseado. Así que hoy quiero hablarles acerca de la diferencia que se da acerca de lo que queremos y lo que nos gusta, pero queremos verlo desde el circuito del deseo, donde se puede cambiar muchas cosas cuando entendemos el proceso dopaminérgico. Y aquí es donde empezamos a ver las conductas de las personas y cómo éstas se transforman de una forma totalmente diferente. Así que hoy vamos a empezar el programa y tenemos a Estelita con nosotros desde Chile. Muy buenas noches, querido maestro y presente. Dice, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa y a la edición dominical. Vamos entonces y encontramos que tanto el consumo de las drogas, la inclinación a la promiscuidad sexual, el consumo del alcohol, el consumo de tantas cosas puede llevar a una persona hacia la desgracia. Hola, ¿cómo estás, querida Patti? Dice, hola, mi doc, buenas noches. Buenas noches para ti. Saludos también a ti allá en la Argentina. Ok, entonces, recientemente tuvimos una danza de misiles en Oriente Medio y los misiles van dirigidos a causar daño en algún lugar específico. Entonces, de la misma forma, no quiero irme antes sin saludar a Alicia. Dice, presente maestro, feliz de verlo y escucharle. Saludos hermanos terrícolas. Excelente. Ok, entonces, así como un misil lleva el objetivo de ir a explotar algún lugar que va guiado, de esa misma forma, las drogas y todas las adicciones vienen y alcanzan el circuito del deseo y lo impactan con una explosión química intensa. Esto es importante de comprenderlo. Estamos hablando aquí que las drogas pueden, al igual que un misil, ir a causar daño. En el caso de las drogas, van directo y producen en el circuito del deseo. El circuito del deseo es esa parte de nuestro cerebro donde se procesa lo que anhelamos, lo que deseamos, lo que nos apasiona. Y ahí entra la dopamina para trabajar en ese aspecto. Entonces, el efecto de las drogas no puede compararse con ninguna conducta natural que pueda igualar el efecto que produce de esa explosión química intensa. No lo se logra ni con la comida, ni con el placer sexual, ni con ninguna otra cosa en la vida. Ahora bien, un hombre muy famoso, Alan Lesner, viene y nos dice que las drogas producen una especie de secuestro al circuito del deseo dentro del cerebro y lo estimulan de una forma que es tan intensa que las recompensas naturales que podamos conocer no pueden producir ese mismo tipo de estimulación, lo que significa que por eso se vuelven tan difíciles de controlar. Ahora bien, ni la comida, ya lo mencioné, ni la actividad íntima, sexual o el placer no lo pueden hacer, no producen ese mismo efecto en el sistema de motivación cerebral. ¿Por qué razón? La adicción a la comida y la adicción a la promiscuidad sexual, por ejemplo, tienen mucho en común comparados con la drogadicción, con la adicción a las drogas, porque los circuitos cerebrales comienzan a evolucionar y fueron evolucionando con ese fin específico de mantenernos con vida y luego pasan a ser
controlados bajo un sistema químico que produce adicción y al ser reutilizados esclavizan a la persona. Por eso nosotros vemos que muchos individuos, bueno, ahora ya es hombres y mujeres, es indistinto, eh, entran en la actividad de la promiscuidad sexual y entran en una decadencia porque eso se vuelve adictivo y cuando lo reutilizan una y otra vez, comienzan a esclavizarse porque caen en la red que esto se produce en el circuito del deseo. Entonces, si nosotros queremos comparar algo, por ejemplo, la drogadicción, la podemos comparar con el cáncer, porque comienza siendo muy pequeña, pero luego comienza a tomar el control de todos los aspectos de la vida del toxicómano. Entonces, en este caso, el toxicómano es una expresión para el adicto, ¿no? Comienza a vivir controlado por la sustancia, pero esa sustancia es exigida por el cuerpo a través del proceso dopaminérgico. Y esa parte quiero que ustedes la comprendan. Y eso se da para todo. La adicción a cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser las que mencioné. A cualquier cosa. Conozco personas que si no toman determinada bebida en el día, no están bien. Ahí hay una adicción. Que si no hacen esto o aquello o lo otro, esos son procesos adictivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de un alcohólico, cuando veamos un alcohólico, enviémosle mucha energía de equilibrio en sus ondas cerebrales, mucho equilibrio a su amígdala. O sea, tenemos que ser compasivos. Para eso estamos aquí aprendiendo todo esto, no porque alguno esté pasando, y si alguno lo está pasando, pues obviamente le va a servir. Pero nosotros estamos trabajando en un sistema de formación para cambiar el mundo. Entonces, este sistema de formación para cambiar el mundo exige que las personas tengan conocimiento, sepan cómo trabaja el interior, cómo está afectando a las personas que tienen una inclinación hacia X o Y adicción y cómo podemos enviarle la energía sin siquiera tocarlos o sin siquiera hablarles, porque nosotros estamos aquí para hacer que las cosas sucedan. Ahora bien, el alcohólico empieza como un bebedor moderado y conforme va transcurriendo el tiempo, va paso a paso incrementando el consumo de la sustancia. Por ejemplo, alguien se tomó una cerveza de 355 ml ayer, hoy el cerebro le va a pedir que se tome dos. Y mañana le pedí que tome tres, y después le pedí que tome cuatro, después le pedí que tome cinco, y va a ir incrementando porque eh, ya vimos el circuito de recompensa, pero ya también estudiamos el núcleo accumbens, entre otros, donde nos están pidiendo que repitamos la acción, porque en el neocortex el cerebro guarda la información que le produjo placer y dice, voy a guardarla porque me va a servir en el futuro. Entonces, por ejemplo, tú te comiste un plato exótico, exquisito en algún lugar y te quedó y lo quieres repetir. O en el caso de los pastelitos, por ejemplo, el pan, todo lo que es de hornos, qué rico, ¿no? Y eso pasa porque queda grabado lo que nos produjo placer o una sensación de euforia. Y el cerebro, a través del neocórtex, va a estar pidiendo que lo repitamos. ¿Vale? Ahora bien, entonces comienza con unas cuantas cervezas la persona y luego termina con un litro de vodka. Imagínense, es un litro de vodka con 40 grados de alcohol. Eso es altamente destructivo, pero las personas lo viven, lo sienten. Hoy estaba hablando con alguien en la mañana. Fui a una reunión a hacer un servicio y me dice, no, es que mira, yo mucho tiempo fui alcohólico. Pero mira, me dice, yo el alcohol lo sentía dulce, lo sentía tan sabroso. Y había algo que me motivaba. Y dije, aquí está lo que... Y comencé a hablarle los conceptos que enseño sobre este particular. Ahora bien, cuando esto sucede, que se incrementa el consumo de una sustancia, van a haber otros aspectos de la vida de la persona que van a estar completamente afectados. Y si lo pensamos en un padre de familia, por ejemplo, primero deja de ir a acompañar a su hijo a los partidos, ya sea de béisbol, de fútbol o de cualquier actividad que hagan en su colegio o en su escuela. Y luego se queda en casa porque lo que quiere es beber. Y después ya deja de ir a las reuniones
Lo citan, mire, tiene que ver contigo porque queremos hablar con los profesores, con usted, no va. Y después deja de ir a todas las actividades familiares. Si ustedes se dan cuenta, es un asunto progresivo. ¿Qué sucede? Luego viene la fuente de ingresos, que es el trabajo. Y no lo deja hasta, o sea, de último se deshace el trabajo porque es lo que le proporciona el dinero para sostener el vicio. Pero luego al final deja el trabajo también. Entonces, cuando el alcoholismo empieza a trabajar es como un tumor que se va extendiendo y toda la vida del alcohólico está centrada exclusivamente en beber. En beber. Encontré que para los árabes le llaman alcohol, A-L-K-U-L, alcohol. Pero para ellos alcohol no es el fermento, no es la sustancia. Alcohol es una entidad. Entonces, alcohol es bueno, si estuviéramos hablando desde el punto de vista cristiano, diríamos que es un demonio. Si lo vemos desde otras perspectivas, pues tiene otro nombre. Entonces le vamos a decir una entidad. Entonces, esta entidad que se llama alcohol, su objetivo es destruir a la persona, destruirla. Y es por eso que ustedes ven que una persona alcohólica entra en un estado tan destructivo en su vida que pierde la noción, la vergüenza y todo. Y empiezan a irse para abajo de una forma horrible. Tenemos el ejemplo de una persona aquí cercana y de verdad duele, duele. Cada que lo encuentro en la calle le ministro y le mando la palabra para que pueda ser libre de algo. Y aquí es donde le digo que nosotros estamos para transformar la vida de los demás. Y veamos a los otros con compasión, veámoslos con mucho amor, veámoslos con esos ojos con los que el Maestro Jesús miraba a las personas. ¿Ya? Los miraba con compasión. Dice que en cierta ocasión vio a todas las personas y en su mente pensó que eran ovejas que no tenían un pastor que las dirigía, pues dirigiera. Y significa que cada una hacía lo que se le daba la gana y se exponía. Y es lo que sucede con las personas hoy en día. Se exponen a tanta sustancia y a tanto problema y por eso no logran salir adelante. Ok, ahora bien, ¿qué sucede cuando esta persona, este padre de familia que vimos dejó de ir a acompañar a su hijo a las reuniones de maestros, a las actividades sociales, bla, 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 y se centra exclusivamente en beber? ¿Estaba esa persona consciente de las decisiones que está tomando? ¿Está tomando decisiones con su cabeza? Si nosotros lo vemos desde afuera, decimos no, ese no está tomando decisiones con la cabeza. Pero, ¿qué sucede en el interior de esa persona que está pasando el problema? Allí es donde empezamos a entender cómo la dopamina tiene sentido, cómo es que se acciona con la dopamina para que eso continúe funcionando. Y el sistema dopaminérgico, por ejemplo, entró en el proceso evolutivo y logró evolucionar para motivarnos a sobrevivir. Oigan, son dos cosas. Por eso aquí entra también lo que he enseñado sobre las hélices del ADN. ¿Se recuerdan que les dije que a todos nosotros nos quitaron hélices? Por eso hicimos las actualizaciones y en las actualizaciones vimos que habían una actualización para llegar a 13 hélices. Y esas 13 hélices del ADN se necesitan para que la persona recupere el control de su vida. En este caso, por ejemplo, lo que estoy enseñando, dejaron solo dos. Y estas dos tienen que ver con la sobrevivencia y con la reproducción. Por eso vemos que tanto el sistema el hombre promedio o el terrícola promedio es diversión, comida, reproducción. Y cuando digo diversión, ahí van todas las demás cosas, ¿no? Son las únicas que funcionan porque esa es la programación que existe. Entonces, el sistema dopaminérgico, después de que nos hicieron toda esa castración, podríamos decirlo, aunque no es el término más exacto, esa castración de las hélices llevó a que solo estemos motivados a sobrevivir y a reproducirnos. Por eso vemos tanta promiscuidad, porque el deseo en ese cerebro reptil, todos tenemos todavía algunos sesgos de cerebro reptil. Y ese cerebro reptil es la reproducción y poder tener la sobrevivencia para que la especie siga haciendo lo mismo
y dándole culto a lo que yo llamo a los dioses que han controlado el planeta durante mucho tiempo. Entonces, en este caso, si lo vemos como sobrevivencia, mucha gente, muchas personas tienen en su vida que no hay nada más importante que estar vivo y vivir para proteger a los hijos. Miren ustedes a las madres. El hijo puede tener 60 años y la madre puede tener 90, o 70 y 90 la madre. Pero ella sigue siendo protectora. Esa es una de las motivaciones del sistema dopaminérgico. O sea, la dopamina, por favor, no la vean como si fuera una sustancia diabólica o destructiva o todo eso que nos han enseñado del Averno. Nada que ver. Es una sustancia que está aquí para ayudarnos. El grave problema es el abuso de ella o dejarnos controlar. ¿Qué sucede entonces? En una forma muy clásica, muy literal, cuando los picos de dopamina se suben, y estoy hablando de una horizontal, y trazamos una línea donde el pico se sube y baja. O sea, hay picos, picos significa que se elevó la dopamina y luego vuelve a caer, se eleva y vuelve a caer. ¿Qué sucede? Estos picos reflejan que hay una necesidad en el individuo de reaccionar ante las situaciones de la vida o de la muerte, a refugiarse, a encontrar comida, a proteger a sus hijos. Todas estas son tareas que afectan enormemente al sistema dopaminérgico. Porque ¿qué es más importante en tu vida? Te has puesto a pensar, si tienes hijos, pues cuidar de tus hijos. Y aunque ya no estén en tu casa, sigues pendiente de ellos. ¿Vale? ¿Y qué están haciendo mis hijos? ¿Qué no me han llamado? ¿Qué no se han reportado? ¿Qué tal? Híjole. Y queremos tener sobreprotección siempre. Refugiarnos cuando hay problema. Preservar la vida. Si no miren a alguien que está en un intensivo, hacemos hasta lo imposible para retenerlo. ¿Por qué? Hay un proceso dopaminérgico ahí. Encontrar comida. Podemos vivir algún tiempo sin comida, pero no podemos vivir todo el tiempo sin comida. Porque nuestro cuerpo empieza a comerse a sí mismo si dejamos de alimentarnos. Y por eso la persona cae en la inanición, que es la pérdida primero del tejido muscular y luego nos vamos con nosotros hasta llegar a los huesos y se presenta la muerte. Ahora bien, si lo vemos desde un punto de vista toxicómano, para una persona normal puede ser proteger a sus hijos, encontrar comida, refugiarse, librarse de la muerte, librarse de un ataque o salir avante en una situación. Pero para el toxicómano, para aquel que tiene una adicción, ¿qué es más importante para él? Lo único más importante son las drogas. El que está adicto lo único que quiere es eso. Y le digo en el caso que tengo aquí cerca, ya 12 días la persona, o más, de estar todos los días ingiriendo bebidas alcohólicas. Y yo digo, no, pues no tiene que ser así, no, porque esta gente, este también pues es hijo de mi Padre Celestial, ¿no? Y tenemos que ayudarlo. Ahora bien, ¿qué sucede? Cuando se da la explosión dopaminérgica y que la comparábamos con la explosión de un misil, supera a todo lo demás esa explosión dopaminérgica. Si se toman decisiones, por ejemplo, a la carrera, es como sopesar, como poner en una balanza. Primero ustedes que las balanzas tenían dos platitos. En uno ponían un señuelo que tiene una medida de 1 kilo, 1 libra, lo que sea. Y en el otro, pues lo que te vendían. Y eso tenía que quedarse nivelado. Y eso significaba que aquí estaba la misma cantidad que te iban a vender. Pero cuando lo vemos desde el punto de vista de las drogas para un toxicómano, es como que la droga fuera un elefante que sentamos en uno de esos platillos de la balanza. Se va a hundir totalmente y aquí no va a haber nada que pueda compensar o equilibrar la balanza. No hay nada que pueda competir contra la adicción y contra las drogas en una persona. ¿Por qué razón? Porque el toxicómano siempre va a preferir las drogas al trabajo, va a preferir las drogas a la familia, antes que a la familia, y va a preferir las drogas antes que cualquier cosa. Porque para él su vida es eso. Aquí adentro en el cerebro ha habido un cambio y ese sistema de dopamina que le hizo sentir una euforia está pidiendo más y más y más y más y más y más y más hasta la discusión.
Así como alcohol es una entidad, también el consumo de otras sustancias son entidades, porque viven de la destrucción del cuerpo de la persona. Recuerden que como somos seres energéticos, estamos de, generando energía con nuestras acciones, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos. Entonces, por ejemplo, uno que está sobrio, sobrio de alcohol, sobrio de todas esas cosas, empieza a creer que el individuo, el toxicómano, está tomando decisiones irracionales. Y decimos, es que como no puede entender que eso le está haciendo daño. Miren cómo dejó a su familia, a su mujer, a sus hijos, ya se tiró al abandono, miren cómo anda en desgracia. ¿Por qué no piensa? Porque en realidad no hay pensamientos dentro de esa persona. ¿Ya? A él en el interior su cerebro le está diciendo que todas las elecciones, que todas las decisiones que toma son perfectamente lógicas, porque lo que está sosteniendo es un estado interior, aun cuando afuera todos pensemos que está desquiciado. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a hacer unas comparaciones. ¿Qué pasaría si alguien te dice, oiga, pues mira, quiero invitar, tengo dos opciones, ¿ya? Lo llevo a comer al mejor lugar de la ciudad, o aquí tengo un cheque por $1,000. Escoja, elija. ¿Cuál elegirías tú? Pues sin lugar a dudas, eliges mejor el cheque de $1,000 que irte a una cena. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque resulta ridículo pensar que alguien va a ir a comer algo cuando puede tener una cantidad mayor de dinero en efectivo. Y eso es exactamente lo que pasa con un drogadicto. Tiene que elegir. Y por ejemplo, dice, si tiene que elegir entre pagar el alquiler de la casa y comprar más crack, ¿quién cree ustedes que va a ganar? Pues la compra de crack. ¿Por qué? Porque lo está estimulando. Le va a producir o va a escoger aquello que le llevará a tener ese subidón, ese pico de dopamina enorme, sin importar si cae en deudas o le pagó al de la renta, al de la tienda o a quien sea que le deba o a la empresa eléctrica, por ejemplo. Entonces, la euforia que produce el crack dentro de este individuo, en el ejemplo que estamos dando de las comparaciones, es mayor que el que se pueda producir o se pueda generar ante cualquier otra experiencia. Entonces podemos entender a las personas. Y lo mismo le pasa al promiscuo. El promiscuo anda siempre viendo a quién cazar. Y una vez lo tiene, ya ni lo disfruta. Es solo el hecho de, sí, 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 ya me... Lo que les mencionaba del chico aquel que salía todas las noches pues a ligar, ¿no? Y después dice, no, pues primero era la euforia que me dijera que sí iba conmigo. Luego ya cuando me dice que sí, pues ya no siento lo mismo. Entonces, y después ya cuando estaban en su recámara, pues ya ni quería nada. ¿Por qué razón? Porque se va acabando. Entonces, las euforias se van cayendo, pero viene otro pico que exige algo más. Y es ahí donde las personas caen en los ciclos viciosos. Ahora bien, no hay ninguna experiencia que pueda imaginar una persona que le dé al toxicómano el placer, la euforia, la sensación y la grandeza que le produce el choque que da la sustancia que está ingiriendo, inhalando, inyectándose o cualquiera que sea el medio para introducirla. Y esto es racional cuando lo vemos desde el punto de vista de la dopamina del deseo. Ahora ya fui más específico, dopamina del deseo. Porque esa dopamina del deseo es la guía, es ese sistema de dirección que le da el énfasis de conducta a todos los drogadictos o a las personas que tienen alguna adicción. Entonces, las drogas se convierten en desencadenantes distintos de la dopamina. ¿Ya? Tenemos desencadenantes naturales, tenemos un deseo, un placer, queremos disfrutar una comida, queremos ir a algún lugar, nos han hablado maravillas de un centro recreativo, cualquier cosa, y queremos ir a ver, y tenemos la dopamina elevada, ¿no? Y eso es natural. Pero la, la dopamina que se produce como resultado de las drogas es totalmente distinta.
a lo natural. Por ejemplo, cuando tenemos hambre, a todos nos ha pasado y nos da tanto apetito, uno quisiera comerse algo ya y ingresarlo porque lo está exigiendo nuestro cuerpo que se descompensó. Entonces, si estamos hambrientos, no hay nada que nos dé más motivación que encontrar comida. Pero una vez comemos, la motivación que teníamos para obtener esa comida desciende inmediatamente porque se activan los circuitos que le indican al cerebro que ya tenemos saciedad y se detiene el circuito del deseo. Entonces, cuando nosotros hablamos de obtener algo, tenemos que activar el circuito del deseo y sostenerlo. Por ejemplo, cuando vamos al campo unificado, cuando estamos en el campo cuántico, cuando hacemos oración, que es lo que nos enseñaron, ¿no? O rezo, en el caso de lo que nos enseñaron en la otra institución. Plegarias, súplicas. Tienes que activar el circuito del deseo, porque si lo detienes, es como si estuvieras solo hablando. Por eso mucha gente me dice, mire, yo hago los decretos y no me pasa nada. Claro, no le sucede nada porque no conecta el circuito del deseo con lo que quiere tener. Entonces no hay una subida de dopamina que envíe una señal al universo de que se está anhelando algo. Y luego sostenerlo es de la otra parte. Pero regresemos. Entonces, esta detención del circuito del deseo y la activación de los circuitos de la saciedad se convierten y son esos sistemas de control, pero también sistemas de equilibrio que fueron diseñados en nuestro cuerpo para que permanezcamos estables. Tú llega un momento que comiste, te saciaste y vas a la casa de alguien o pasas frente a un restaurante o pasas, aunque sientas el aroma de la comida, en lugar de que te caiga bien y te llame la atención, lo rechazas, porque ya el sistema del circuito de saciedad se activó y dijo, ya basta y cerró. Viene y detiene el circuito del deseo. Entonces, por mucho que sientas el aroma de la comida más exquisita que haya, no lo vas a querer, porque ya hay un sistema que lo está bloqueando. Pero en el caso de los toxicómanos, por ejemplo, ellos vienen y toman drogas o consumen drogas hasta que pierden el conocimiento, hasta que caen en enfermedades por la destrucción que le están haciendo a su cuerpo o se quedan sin dinero. Y aquí es donde comienza algo que quiero enseñarles. Esta es una persona que les cuento que estamos ayudando a que supere el problema. Me dice, mire, yo no sé qué pasa, pero cuando uno anda en esta condición, aquí en lenguaje coloquial les dicen charamileros, cuando uno anda en esa condición, me dice, es como que si alguien le habla a uno y le dice, ve por aquí, ve por allá, aquí vas a encontrar esto, aquí vas a encontrar lo otro. Ya se cae en el robo, en la sustracción, en el pedir prestado, en el pedir créditos en las instituciones, etcétera, para seguir sosteniendo el vicio. Entonces, si tú le preguntas a un alcohólico, si le preguntas a un drogadicto, ¿qué es lo que más quiere o cuánto alcohol quiere, cuánto crack quiere, cuánta de las diversas sustancias que hay? Y la respuesta va a ser solo una: quiero más, más. Entonces ese circuito dopaminérgico es el de más, siempre más. Por eso cuando nosotros tenemos éxtasis, oigan esto, cuando tenemos éxtasis energéticos, entonces se despierta un deseo de más. Y ahí entra la dopamina también. Por ejemplo, yo tengo discípulos y discípulas muy lindos que solo conectan y empiezan a ver cosas. Fantástico, qué lindo. Entonces ahí hay un circuito que se activa siempre. Y lo que se tiene que hacer es darle el momentum para que se presente. Y siempre más, más y más. Y si se sigue cultivando, va a haber más necesidad, más deseo de seguir manifestando. Y lo mismo sucede con ellos. Lo único que quieren es continuar en el estado ese. En el caso de los alcohólicos, decimos, quieren permanecer en el estado etílico, está etilizado, que ya se llenó completamente de alcohol el cuerpo. Ahora bien, si nosotros le damos un vistazo desde otra perspectiva, tenemos entonces que el sistema dopaminérgico tiene un objetivo.
Honesto. Y está asociado con la amígdala. Ese sistema dopaminérgico plantea como objetivo el predecir el futuro. Predecir el futuro. Entonces tenemos que, al producirse una recompensa inesperada, ¿ya? Entonces empieza a enviar señales al cerebro que le dice, presta atención, ponte las pilas, mira bien, recuerda, hay que aprender algo nuevo. Y luego va y lo guarda, porque los circuitos de la dopamina también son maleables. Maleables no viene de malo, viene de moldeable, de plasticidad, de poder cambiarlo, ¿no? Y entonces se llenan de dopamina, se vuelven maleables y comienzan a crear patrones nuevos, a formar patrones nuevos de conducta. Entra la amígdala en acción y se mandan recuerdos al cerebelo que quedarán allí para ser utilizados en el futuro. Eso es lo que les mencionaba al inicio del programa cuando les dije que el mismo cerebro, la misma dopamina, el mismo sistema del circuito del deseo dice, presta atención, recuerda lo que pasó. Ese circuito dopaminérgico hablando, porque le dice al cerebro, esto te va a servir en el futuro. Tú puedes dejar de eh, probar un plato X, oye, puedes pasar 5 o 10 años sin comerlo, pero inmediatamente lo vuelves a ver por X o Y, porque no está en tu comarca, porque no es en su lugar, y inmediatamente se desactiva todo el deseo. Esto es sabrosísimo, vamos para adentro. ¿Por qué razón? Otra vez el circuito dopaminérgico que guardó información en el pasado la trae al presente. Por eso es que en el caso de los toxicómanos, poder superar las adicciones es algo horrible. Es algo que no pueden lograrlo desde un punto de vista natural. Ahí entramos nosotros, porque somos sobrenaturales. Y vamos a hacer que las cosas funcionen como debe de ser. Y por eso estamos aquí. Recuerden que el maestro nos dijo que somos la sal de la tierra. Nosotros también somos la luz del mundo. Entonces, si tú no alumbras, si tú no iluminas, pues cómo van a ver los otros, ¿no? Si tú no eres quien le produce el sabor, ¿ah? O la preservación a las cosas con la sal, ¿cómo vas a tener eso? Entonces, tenemos que servir a los demás. Y les digo, hablamos de todo esto con el deseo ferviente de dar información para que ustedes hagan cambios en su localidad. Donde quiera que estemos, sin importar el país que sea, siempre tenemos personas con estos problemas. Y nosotros podemos ayudarles si tenemos este conocimiento. Y para terminar por hoy, porque les ofrecí 30 minutos y hubo 33, ¿qué sucede al final? Viene y la persona ya no se sorprende cuando llega una recompensa la próxima vez. Por ejemplo, nos dicen, vean, hay una aplicación de música y ahí está toda la que nos gusta, los que somos, qué sé yo, sesenteros, setenteros, ochenteros, noventeros, etcétera. Y se van inmediatamente, ah, qué lindo, aquí están todas las rolas que me gustan, y de oírlas. Fue fascinante escuchar otra vez esa música favorita. Pero cuando va la siguiente vez, ya no lo es. Toda mi vida he sido fan del grupo ABBA. Y sus canciones famosas como Chiquitita, y entre otras, ¿no? Y oírla, pasa un tiempo y no la oigo, no me hace falta. Pero pues, qué rico, pero esto ya no. Y es aquí donde podemos ir entendiendo cómo funciona el circuito de recompensas o lo que se llama la predicción de recompensas. Entonces, ya no hay ningún error de predicción de recompensa cuando vuelvo a escuchar lo mismo. Una canción puede estar de moda y te gusta. Entonces ya no, pierde sentido, ya no te gusta. Ah, está bonita, pues ahí está, que se quede. Y lo mismo pasa con todo en la vida, por eso la moda, la fama, los productos, están innovando, el marketing está todo el tiempo innovando, 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 porque si no dejan de vender. Y muchas veces nosotros somos los consumidores que sostienen eso.
y nos venden un montón de ideas de a nuestros hijos. Por eso tenemos que ser muy sobrios y salir adelante para que todo nos siga funcionando mejor. Entonces, dejo claro y finalizo por aquí. La dopamina no fue pensada y no fue diseñada para hacer ese depósito de alegría duradera. Todo lo que te produce alegría es de carácter dopaminérgico. Pero ¿cuánto te dura? Por eso el estado de contentamiento, alegría y felicidad no son sinónimos. La alegría fluctúa, la felicidad debe permanecer. Ay, que soy feliz y me compro un auto nuevo. ¿Cuánto dura eso? Solo en lo que te subes a él y cuando tienes tu primer pago o te aburres del carro los 2 días, 3 días. Estás muy feliz, muy agradecido, pero ya es algo normal. Entonces, nosotros debemos entender que la alegría es dopaminérgica, la felicidad es de las hormonas o de los neurotransmisores del aquí y del ahora, cuando disfruto lo que soy, lo que tengo, sin importar dónde esté. No tengo todo lo que quiero, pero quiero todo lo que tengo. Y me voy en una condición de vida fantástica. Entonces, ¿por qué nos dejaron esto? Porque obviamente quieren que estemos produciendo emociones. Ahora ustedes comprenderán el contexto de lo que les he enseñado en otras ocasiones. Si tú no estás produciendo emociones, no estás alimentando a alguien. Pero a ti esas emociones no te duran mucho. Y siempre tienes que tener una nueva. Y otra. Y otra. Y otra. Por eso la perseverancia, la constancia, la disciplina son la clave fundamental de la vida. Vamos hoy a 26 de abril de 2026. Hace, bueno, porque no sé si me da cuántos días llevamos. No, no me dice cuántos días llevamos. Pero imagínense ustedes, está fácil de hacer. 31 tiene enero, 28 de febrero son 59, más 30, 89, más 1 de marzo, 90, más 26, llevamos 116 días del año. Hace 116 días o un poco más hacia atrás, la gente estaba con la dopamina elevada, que el nuevo año, que encontrarle que hay que hacer, que tengo nuevos planes, nuevas metas, y le vamos a ir con todo. ¿Dónde está esa gente ahorita? En ningún lado, porque solo son picos emocionales que se disparan acorde a lo que está presente. ¿Qué negocio está de moda? ¿Qué canción está de moda? ¿Qué películas va a salir de la más reciente? ¿Qué pasó por aquí? Pero se acaba. Por eso hay una sentencia que dijo Yahanan en una de sus epístolas y dice, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Micael, ese permanece para siempre. Por eso muchos no entienden por qué él se presenta a sí mismo como el de ayer, el de hoy y el de siempre, porque es eterno. Y ese concepto aquí, en este plano terrícola, todavía no lo logramos entender. Termino. Cuando se moldea el cerebro y se pueden reconocer los acontecimientos sorprendentes que pueden ser predecibles, entonces la dopamina viene y utiliza todos sus recursos como debe de hacerlo. Solo que durante el proceso, cuando se elimina el factor sorpresa y se suprime el error de predicción de la recompensa, la dopamina reprime su propia actividad. Ese es un encuentro de sentimientos donde la persona ya logró lo que quiso, pero ahora ya no le gusta, ya no lo quiere. Somos muy complejos, pero para eso estamos aquí, para estudiarlo. Yo les agradezco por haberme acompañado, ya me fui a 40 minutos y había ofrecido 30, pero básicamente es imposible el poder hablar solo un poquito. Así que estamos en la jugada y les invito a que me acompañen en este tema el próximo domingo, cuando ya estaremos en mayo. Que la paz y la alegría estén en ustedes siempre. Quiero agradecerles por haber permanecido conmigo en el programa. Es maravilloso el saber que tengo una audiencia tan linda y que siempre me acompaña en cada una de las actividades. No olviden, mañana tenemos Élite 99
y estaremos de 5 a 6 de la tarde. Luego, el martes nos vamos a las 8 de la mañana como normalmente, el martes en la noche enseñaremos normalmente, el miércoles el maestro Jorge Matarrita enseña, el día jueves estaré en la mañana y en la tarde, luego el viernes nos iremos al élite de 99, otra vez que pronto vamos a hacerle una modificación al nombre, y el sábado estaré enseñando otra vez de lo mismo para proseguir con el aprendizaje. Y dentro de 8 días, pues estaremos aquí nuevamente enseñando sobre dopamina y vas a aprender tanto, mira, nos hace falta mucho que hablar de cómo se puede entender la conducta y el comportamiento del terrícola. Y eso lo puedes ver, aplícalo en la casa, aplícalo con las personas que tienes cerca y te vas a dar cuenta cómo la dopamina trabaja en ellos. Y luego ve al espejo y mírate y di, híjole, ¿cómo la dopamina está trabajando conmigo? ¿No? ¿Cómo estoy haciéndola? Es para que nos veamos y nos transformemos. Quiero leer algunos comentarios antes de decir adiós. Y tenemos aquí a Patricia Cauterucio que dice, gracias, Doc. Estamos aquí para servirle. Pati saludando a Estela y también a Alicia. Qué bueno, qué alegre esa interacción. Me ayuda muchísimo porque el algoritmo nos pone en mejor posición. Y tenemos también a Olguita allá en el norte de México, que dice bendiciones a su bien amado maestro y familia hermosa. Saludos para ti. Gracias por todos los emojis. Saludos hasta allá a ese lugar bello donde te encuentras. Y Alicia, gracias, Patita, por tus palabras tan bellas. Me alegro de verte en mis pensamientos. Bendiciones. Qué bien, fantástico. Y Patricia Constitución, muy interesante, Doc, dice. Estamos aquí para tener siempre algo que ayude. Dice, mañana nos encontramos, mi Doc. Deseo que termine bien este maravilloso domingo. Lo mismo para ti, querida. Saludos hasta allá, pues cuando ya son las 22 horas en Argentina. Les bendigo y les envío la energía del azul para que inicien su semana con poder y con autoridad. Les amo muchísimo. Ha sido grato poder compartir con ustedes este momento. Nos saludamos mañana y estaremos en contacto. Luego el último comentario de Patti. Olguita dice, hola Olguita, qué bueno. Ahí estamos. Gracias eh, por compartir. Y Estelita dice, hola, amada Pati, ¿cómo estás? Qué bueno. Recuerda que el chat sigue libre y aun cuando la transmisión finalice. Les amo a todos y a todas. Cuídense muchísimo. Gracias por estar presentes.